por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Bueno, recomenzamos a leer un pequeño problema técnico subsanable gracias a Eduardo Pájaro Fernández, que hizo magia con los micrófonos. Tuve un pequeño problemita técnico, pero ya está subsanado. Bueno, como decíamos, haciendo memoria de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130 AM, por la radio cooperativa.uy, y además nos pueden ver en vivo, como decíamos, en nuestro canal de YouTube, Crisol. En la conducción del programa hoy, Waldir Tavares, Alfredo Rivera quien habla, a José Olivera lo tenemos de licencia, y a Josiana Fernández Lavía, que la tenemos acá, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, colaborando con Crisol, y desde los controles técnicos, como decías, Eduardo Fernández, y adoptando y aportando además sus conocimientos informáticos, Agustín Bergol. Bueno, líneas de comunicación. Para comunicarse con nosotros, mensajes al 091-028-578, repito, 091-028-578, o a nuestro correo crisolaciendomemoria@gmail.com. Muy bien, tenemos algunos convenios también, ¿no? Convenios para quienes son socios, SWAT, Caminos, Previsión, Procardias. Por más información se pueden comunicar con Tito López al 2408-4465 o al 099-408-655. Muy bien, y tenemos algunas noticias, y les advierto a la audiencia que después de las pequeñas informaciones que tenemos, vamos a tener un entrevistado relacionados con hoy, que es la Marcha de la Diversidad. Pero lo dejamos ahí un poco en suspenso, y los que ya están viendo por YouTube ya lo pueden estar viendo, y le damos la bienvenida, pero lo vamos a presentar dentro de unos minutitos. Adelante con las noticias. Bueno, la primera, la obra del espacio Memorial Penal de Libertad, esa obra bellísima y enorme que está allí en la Ruta 1, en la entrada del penal, fue seleccionada para formar parte de la Bienal Iberoamericana de Diseño en su 7ª edición. Y se exhibirá del 23 al 27 de noviembre en la Central de Diseño de Matadero, Madrid. La obra, impulsada por Crisol, fue obra de la arquitecta Raquel Lestrager y el arquitecto Javier Lascoaga. Y desde ya anunciamos que Raquel nos acompañará próximamente en el programa. Efectivamente, efectivamente. Ahora una noticia relacionada con la atención sanitaria de las ex y los expresos políticos. El Ministerio de Salud Pública está pagando a los proveedores lo adeudado. Se nos informó que se pagó lo pendiente de 2018 y se había empezado a pagar el 2019. COSAME cobró los sueldos de marzo, abril y mayo. En Crisol seguimos atentos a esta situación relacionada con la atención médica de las expresas y expresos políticos. Bueno, esto es también una preocupación de Crisol, y es lo que tiene que ver con la lentitud de la justicia en relación a las denuncias por violencia sexual a expresas políticas durante el terrorismo de Estado. Recordamos que las compañeras algunas de ellas estuvieron en el programa anterior, el viernes pasado, y bueno, las compañeras están pasando nuevamente a declarar, padeciendo situaciones que podemos calificar de cruel revictimización por parte de abogados de la defensa. En esto recomendamos especialmente el último opinando de Crisol, que tiene por título Parar la mano, sí. Que está en nuestra página, está, ¿no? en la página, y explica bastante bien cuál es la situación que están viviendo estas compañeras. Exacto, la página es crisolblogspot.com. Muy bien, muy bien ahí. Muy bien, a ver, repítame que no... la página es crisol.blogspot.com. Muy bien, no hay como una mente joven. Bueno, un viernes a la mañana. Totalmente. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Bueno, también Crisol pide tribunal de honor para militares retirados condenados por el caso Hellman. La Asociación de Expresos Políticos del Uruguay solicitó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que instruya un tribunal de honor para sancionar a quienes recibieron una sentencia ratificatoria de la Suprema Corte de Justicia por la desaparición de María Claudia García de Hellman. Los militares retirados: José Nino Gavazo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina. Sí, esto también está relacionado a los que están prófugos, porque sí. Resulta que, está Pedro Matos, Narbondo, Hermes Tarigo, Eduardo Ferro, ¿no? Sí, aquí hay además otro factor a tener en cuenta, y es que
estos prófugos de la justicia, además, siguen cobrando sus saberes, cual si fueran buenas personas jubiladas. O sea que están prófugos, no se sabe dónde están, o más o menos, y siguen cobrando, es una cosa Pero increíble. hay un caso que ya lo ha sido denunciado por nosotros, que es Pedro Matos Narbondo, Sí. que se supone que está viviendo en Santana del Libramento, y viene una vez por año, tiene que presentarse a un cuartel. Ha sido recibido para dar la prueba de vida de que vive, ¿no? Exactamente. Ha sido recibido con brindis en los cuarteles. Sí, tiene orden de Sí, captura sí. internacional. Habría que avisarle al coronel de ese cuartel. Ah, sí, tremendo, tremendo. La misma situación de Hermes Tarigo, que se fugó a España, y la del coronel Eduardo Ferro, que también, otras cuestiones tremendas, ¿no? Uno se escapó, inclusive cuando estaba ya la extradición pronta, la justicia española de ese país lo liberó momentos antes. Esto es una cosa increíble. Bueno, nosotros estamos especialmente preocupados porque los prófugos siguen cobrando sus jubilaciones, ¿no? Por lo menos tendría que haber una sanción moral mientras estén prófugos, ya que ellos juraron defender la Constitución y las leyes cuando se convirtieron en militares. Sin embargo, han violado su juramento y por lo tanto merecerían un tribunal de honor y por lo tanto una sanción administrativa. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Una noticia cortita. Sí, dele. El 22 de septiembre, los senadores Charles Carrera, Enrique Rubio y los diputados José Carlos Maíz, Gerardo Núñez y Diego Cayani, del Frente Amplio, reconocen a los miles de integrantes de las brigadas médicas internacionales. Es decir, estos legisladores se suman al reclamo que se está haciendo en Uruguay, también en Uruguay, de que se les sea otorgado el Premio Nobel de la Paz a las brigadas Henry Reeve, las brigadas cubanas, de brigadas médicas cubanas. Sí, muy, muy interesante. ¿Qué más por ahí? Bueno, la justicia desestimó el pedido de prescripción para 26 indagados en el caso de Elena Quinteros. El juez Nelson Dos Santos desestimó el pasado lunes 14 de septiembre los pedidos de prescripción por parte de las defensas de los 26 indagados, bueno, por un tema de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sí, hay un tema ahí que es importante, esto de si son prescriptibles o no los delitos de lesa humanidad, porque hay diferencias dentro de la misma Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sin embargo, en unos tribunales y algunos juzgados ya determinan que sí. Bueno, un tema que la justicia tiene que determinar rápidamente, ¿no? Me parece que es importante, aparte de la lentitud. ¿Qué otras cositas tenemos por ahí? Lo del FUSNA también, la justicia indagará 7 personas en torturas por el FUSNA entre el 72 y 1985, ¿no? Y hoy la marcha de la diversidad. Exactamente, tenemos la marcha que no de la es diversidad. Poca cosa. Exactamente, y que tiene que ver con todo el tema de derechos humanos. También. Y tenemos, como decíamos, un invitado. Tenemos un invitado muy especial, que es el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Diego Sempol. Le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día. Gracias por la invitación. No, por gracias a favor. vos por venir. Nos parece que además para abarcar este tema de la diversidad, otros temas que están relacionados, el tema de la educación, la persecución en la dictadura, la ley de urgente consideración, creo que tenemos varios temas para conversar. No sé por dónde te gustaría comenzar, Diego. Y arranquemos por la marcha, que me Sí, parece ¿no? que es lo que nos convoca hoy. Muy Totalmente. Y bueno, esta marcha, esta es la 16ª edición de la Marcha de la Diversidad. Ustedes saben que la primera marcha del orgullo fue en el año 1993 en nuestro país, en la Plaza Cagancha, que ahí un grupito de valientes se pusieron el cuerpo por primera vez y eran las marchas del orgullo homosexual en ese momento. La primera línea estaba llena de personas travestis, que eran las que no tenían menos problemas para la visibilidad. Nuestras marchas del orgullo, a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Brasil, no tuvieron esa discusión si las travestis debían participar o no, porque no siempre fue fácil la relación entre todos los grupos dentro de la diversidad sexual. Y en el caso uruguayo, históricamente en los 80, las organizaciones que se crearon ahí en resistencia a las racias policiales que había en democracia, tuvieron como ya tempranamente una visión muy sensible a la desigualdad de clase
y fueron muy sensibles a que había una pluralidad de formas de habitar la sexualidad y el género y que todas tenían que estar unificadas en única acción. Entonces acá no hubo discusión en la primera marcha del orgullo si las travestis debían participar o no, que sí pasó por ejemplo en el caso de Argentina, que en el año 1992 ellos hacen la primera marcha y las organizaciones gay quieren excluir a las trans de la marcha. Acá eso no pasó y diríamos que en realidad las primeras marchas, la del 93, la del 94, la del 95, las voceras, toda la primera fila, era casi la mitad de la marcha eran todas personas trans. Que esto también es como muy interesante para plantear una historia del activismo trans en nuestro país, que históricamente ha sido como siempre asociado a la prostitución, a la exclusión social, pero también tiene una historia de resistencia, también tiene una historia de lucha social muy intensa. Y bueno, esas marchas después, con los cambios que hubo sucesivamente en las generaciones dentro del movimiento, en el 2004 y sobre todo en el 2005 pasaron a llamarse marchas de la diversidad. Y este cambio tiene que ver, no es un mero cambio de denominación, sino que tiene que ver con un cambio en la estrategia política y cómo se define el problema. Hasta los años 90 siempre se hacía acento en la identidad sexual. Esto de soy gay, soy lesbiana, soy trans y me discriminan por eso. A partir del año 2005 se empieza a dar cuenta el movimiento de que en realidad con nuevas organizaciones como Ovejas Negras, el Área Académica Queer, Uruguay Celeste, Llamale H, hay toda una renovación dentro del movimiento y hay consenso de que en realidad la gente no solo la discriminan por ser gay, lesbiana o trans, sino por ser gay afrodescendiente, por ser lesbiana en situación de paro, desocupada, o estar viviendo en un asentamiento, que la discriminación es mucho más complicada, que hay una cantidad de mecanismos de opresión que todos dialogan e intersectan y que en realidad si se quiere transformar y resolver el problema de la discriminación no se va a resolver solo planteando demandas exclusivamente vinculadas a la orientación sexual o a la identidad de género, sino que hay que empezar a ampliar la agenda, incluir las identidades, pero además a empezar a integrar otro tipo de problemas. Y esto generó como una convocatoria mucho más amplia, por eso se dejó de hablar de marcha del orgullo y se pasó a hablar de marcha de la diversidad. Y el movimiento empezó a convocar al movimiento sindical, al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones feministas, al movimiento estudiantil, y esto, al movimiento afro, al movimiento canábico. ¿Por qué? Porque todos tenían que ver con las cuestiones que estaban vinculadas con los derechos humanos, con la regulación en torno a los cuerpos, esta cuestión de que hay una cantidad de formas de opresión que están vinculadas estrictamente al cuerpo en sí mismo. Entonces, las organizaciones de la diversidad sexual empezaron a juntar firmas para la derogación de la ley de caducidad, en lo que fue el plebiscito del 2009, participaron en una cantidad de eventos, fueron un actor muy importante en lo que fue la despenalización del aborto y en lo que fue la regulación de la cuestión canábica. O sea que han tenido una acción sostenida de diálogo con otros movimientos sociales. Y esto, con el tiempo, cuajó. Entonces hoy encontramos que en el PIT-CNT hay una comisión de género y diversidad que trabaja este tema y en casi todos los sindicatos vamos a ver que hay un diálogo directo también con esto. O sea, cada sindicato tiene su comisión de género y diversidad que trata de transversalizar este tema. Pasa lo mismo con el movimiento estudiantil. La FEU tiene una comisión central, ahora casi cada facultad tiene su gremio, tiene una parte, una comisión destinada a esta agenda. Entonces, esta estrategia se volvió muy exitosa. ¿Por qué? Porque de alguna forma combatir la discriminación implica trabajar con todo el movimiento social que tenía naturalizado la discriminación. Ustedes piensen que el sindicalismo le costaba mucho estos temas, al propio movimiento de derechos humanos le costó durante mucho tiempo este tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver la identidad de género con los derechos humanos? Todos hicimos un proceso colectivo de aprendizaje. Yo siempre me acuerdo cuando empecemos soy fundador, ahora no participo más, pero fui fundador del colectivo Ovejas Negras, ¿no? En el 2004, 2005 con otros compañeros fundamos esa organización y empezamos a ir a los 1 de mayo visibilizándonos como integrantes de la organización. Estábamos ahí con las banderas, la gente cuando nos veía con las banderas pensaba que eran banderas del cooperativismo, cuando aclarábamos que éramos, la gente quedaba con una cara como de impacto bestial y se produció como un vacío social alrededor nuestro que nos faltaba la campanita de leproso. ¡Ay, no! Eso fue la primera vez que fuimos. Después el PIT-CNT empezó a aflojarse, la gente empezó como a ver que tenía razones, que había como sentido en toda esta cuestión, y hoy por hoy el PIT-CNT está convocando la marcha, lee nuestros comunicados, nos participa de todos los eventos que hace, o sea que fue como un proceso de transformación social bien intenso, y yo creo que eso es algo que me parece muy importante subrayar y sostener, porque cada vez más vemos
desde los bloques conservadores la crítica recurrente en esto que yo llamo el país de al revés, ¿no? De que supuestamente la marcha de la diversidad está demasiado politizada o está demasiado ideologizada. Yo no conozco honestamente movimiento social que no esté ni politizado ni esté ideologizado. El problema es que hay gente que, sobre todo conservadora, que le molesta un movimiento social unificado y le molesta un movimiento social que tenga una agenda que trascienda la mera celebración. Porque es verdad que las marchas de la diversidad tienen una parte de conmemoración, una parte de feliz día del orgullo. Pero esto está combinado, en el caso uruguayo y casi toda América Latina, con un diálogo intenso con la desigualdad de clase social y con un proyecto político de transformación social que lo trasciende ampliamente. Entonces hay gente que le molesta esto y lo que quiere de alguna forma es que el movimiento social quede todo fragmentado, ligado a cuestiones solo meramente conmemorativas, y eso sí es aceptable, eso sí está bueno, ¿no? Está bueno, estamos llegando a una tanda, desgraciadamente, pero después de la tanda vamos a seguir con Diego Sempol, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Vamos a tener el placer de seguir conversando con él, con preguntas además que vamos a tener acá. Después de la tanda continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por CX30 1130 AM, la radio cooperativa.uy, y en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube para quienes nos quieran ver Crisol. Bueno, estamos aquí con Diego Sempol, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, conversando sobre cosas interesantísimas relacionadas hoy, un día específico, el Día de la Marcha de la Diversidad, pero hablando de toda esta concepción ideológica que existe sobre el tema en la sociedad, ¿verdad, Luciana? Verdad. Lo que yo quería consultarte, porque en realidad me enteré como hace pocos días, fue el tema del cambio de la dirección de la marcha. ¿Cuál es la finalidad del cambio de trayectoria? Sabemos que antes se iniciaba acá en la Plaza Independencia y terminaba en la explanada de la Universidad de la República, y este año es un poco diferente, empieza en la Plaza Libertad y termina en la 1 de mayo. Exacto. Los cambios tienen que ver, si uno ve la historia de las marchas del orgullo y las marchas de la diversidad, siempre han ido cambiando la dirección. Por ejemplo, la primera marcha del orgullo en el 93 fue del Obelisco a la explanada de la Facultad de Derecho, o sea, de la universidad. Este cambio tiene que ver, por un lado, con que el COVID-19 nos obliga a tener precauciones de todo tipo. Y la avenida 18 de Julio estaba quedando como bastante chica. Es una marcha muy grande. Muy multitudinaria, la gente estaba muy apretada realmente todo el tiempo. Y entonces la idea fue hacer en la avenida del Libertador, que es mucho más ancha, mucho más extensa, lo que va a permitir mantener como la distancia social a todas las personas que participen. Y la Plaza Libertad es un espacio histórico para el movimiento. Hay que recordar que ahí fue la primera concentración en el año 1992, y de ahí fue que llegó, fue un lugar donde permanentemente volvió el movimiento una y otra vez para hacer actividades de todo tipo. Entonces tenía sentido partir de la plaza de la Cagancha, hacer todo Libertador y llegar, después rodear el Parlamento y llegar a la 1 de mayo. Otro de los cambios de este año es que no va a haber espectáculos de cierre, porque esto tiene que ver con evitar la concentración de la gente, y entonces lo que se va a hacer es sencillamente la lectura de la proclama, y después se va a dispersar a todas las personas. Bueno, y justamente sobre el tema de la marcha tenemos a una vocera de la coordinadora de la Marcha de la Diversidad, que es Maya Mauri. ¿Cómo andás, Maya? Bien, Maya, sí, un gusto. Un gustazo. Bueno, justamente acá estábamos hablando sobre el tema de la coordinación, cómo va a ser la marcha de hoy, de dónde va a salir, cuáles van a ser las características. Bueno, sí, hoy partimos a las 19 horas de Plaza Libertad. Tuvimos, como un cambio en el recorrido de la marcha este año, porque por suerte hace ya varios años, varias ediciones de la marcha, nos venía quedando chica la avenida 18 de Julio. Así que en este nuevo contexto también decidimos cambiar el recorrido a una avenida más amplia, también muy simbólica como esta avenida Libertador para nuestra ciudad, y finalizar frente al Palacio Legislativo en la Plaza 1 de Mayo, simplemente con la lectura de una proclama. Sí, ¿tú quieres hacer alguna pregunta, Josiana? Bien, si se podía... Hola, buenos días primero, ¿cómo estás? Si se podía como adelantar un poco cuáles van a ser los puntos principales de la proclama.
Sí, bueno, este año nos estamos movilizando bajo una consigna que es Orgullo es luchar, que tiene que ver por un lado con un posicionamiento político de nuestro movimiento social de no tener vergüenza ni miedo de ser quienes somos ante una sociedad que condena la diferencia, la diversidad, que trata de atraparnos en un sistema patriarcal, machista, de heterosexualidad obligatoria que nos obliga a encerrarnos en armarios, ¿no? Y que nos quita libertad. Bueno, con esa consigna queremos responderle a eso y también a los discursos que se han estado escuchando últimamente, que tratan de instalar la idea de que hay como una integración total de las personas LGBT y que la discriminación es algo del pasado, que ya fue. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos planteando es que no, que está totalmente, siguen existiendo situaciones de discriminación muy graves todavía en el país y que además la discriminación se cruza con las desigualdades sociales que vivimos las personas, por ejemplo, las desigualdades de clase, las étnico-raciales, las que tienen que ver también con temáticas de género y demás. Entonces, bueno, queremos como contestar esos discursos diciendo que todavía falta mucho por avanzar y además en un momento político de encrucijada, ¿no?, para nuestro país, porque estamos en un escenario bien distinto este año también. Pensemos que estamos en tiempos donde desde el discurso oficial se trata de instalar la idea de que los ciudadanos de bien no reclaman, sino que piden orden. Bueno, parte de decir orgullo es luchar es responder a eso y que sí, que estamos orgullosos de salir a la calle a luchar por defender nuestros derechos, que es algo importante de hacer y que además estamos también en medio de una avanzada conservadora a nivel parlamentario, por ejemplo, donde tenemos una ley de urgente consideración que a los primeros colectivos que va a castigar es los colectivos que estamos estigmatizados y discriminados. Pensemos cómo esta ley de urgente consideración, que además es curioso, ¿no?, porque se trata de un paquete de medidas que se dice urgente, pero que no tiene nada que ver con el contexto social y económico que estamos viviendo, en especial nuestros colectivos, ¿no?, donde, por ejemplo, tenemos compañeras y compañeros trans que se están alimentando de ollas populares, donde tuvimos que implementar desde la coordinadora de la Marcha por la Diversidad un sistema de apoyo mediante canastas básicas alimentarias e higiene para poder sostener y acompañar a las personas que están necesitando y los hogares que se han quedado sin ingresos a causa de la crisis económica. Y esa ley de urgente consideración, además de que no considera nada de eso, habilita también este nuevo escenario de violencia y abusos policiales que, como se vio en las últimas semanas, recae con fuerza, primero que nada, sobre nuestros colectivos, ¿no? Personas en situación de calle, personas afrodescendientes, personas que viven en barrios de la periferia de las ciudades, donde se realizan megaoperativos sin seguir ningún tipo de protocolo ni respetar las pautas de derechos más básicas. Y bueno, y por eso nos preocupa muchísimo este tipo de iniciativas. También hay otras que nos tienen con bastante preocupación. Pensemos en el proyecto de, entre comillas, educación sexual, que en realidad es contrario a una conquista que se haya logrado muy pequeña en el sistema educativo en los últimos años de, lograr a introducir el tema de la educación sexual desde una perspectiva de derechos, y que hoy en día se ve peligrado porque 3 legisladores de la coalición de gobierno están presentando un proyecto que avala que, por ejemplo, las familias puedan decidir si sus hijos e hijas reciben educación sexual, ¿no? Pensando lo absurdo que resulta en un país como el nuestro, donde la educación pública ha sido siempre garante de los derechos humanos, donde la laicidad, la igualdad y la no discriminación han sido principios básicos. Recibir un proyecto de estas características va en contra de eso que hayamos logrado en estos últimos años, ¿no? Y también lo absurdo que es plantear que personas ajenas a lo que tiene que ver con lo educativo, la ciencia y la academia decidan sobre los contenidos pedagógicos, cuando en realidad nadie pone en cuestión, por ejemplo, que los programas de historia, de matemática, de lengua se plebisciten a ver si se dan o no en las escuelas, ¿no? Nos parece absurdo. ¿Por qué con la educación sexual haríamos lo contrario, cuando también tiene que ver con paradigmas científicos, académicos y el saber, que son sumamente especializados? Entonces, nos preocupa bastante eso, y tenemos pendiente, ni que hablar, todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley integral para personas trans, que en su mayor parte se encuentra sin ejecutarse hasta el momento. No tenemos respuestas del gobierno en lo que tiene que ver con las becas educativas para estudiantes trans, que eso es algo clave para lograr una inserción educativa y social real y para producir una transformación cultural también en el ámbito de la educación. No tenemos respuestas sobre lo que pasa con los prestadores de salud privados, a los que el Ministerio de Salud no está fiscalizando y no está haciendo que se cumpla la normativa y se garantice nuestro derecho a la salud en el sistema también privado.
porque no hay equipos especializados en la mayoría de los prestadores, no se ha creado el Servicio Nacional de Intervenciones Quirúrgicas de Complejidad para Personas Trans, no tampoco tenemos respuestas en lo que tiene que ver con el acompañamiento a quienes quieren tramitar la adecuación de nombre y género en documentos por parte del MIDES, como se había hecho en el último año del periodo pasado con la nueva ley. Bueno, ese proceso se interrumpió ahora y no tenemos tampoco respuestas de qué pasa con eso. Y bueno, después hay otras cuestiones también que se cruzan sin duda con cuestiones que estamos demandando desde el movimiento social, como es el recorte a los presupuestos de la salud y la educación pública, que han sido claves para integrar e incluir a nuestros colectivos socialmente, ¿no? O sea, pensemos que la mayoría, por ejemplo, de las compañías y compañías trans atienden en ACE, en salud pública, o sea que los recortes van a impactar directamente en la calidad de los servicios y en garantizar el derecho al acceso a la salud de la población trans, por ejemplo. Sí, tremendo, realmente toda una batería de temas y problemas que hay que enfrentar, impresionante. No sé si Tavares, tú querías hacer alguna preguntita. No, en realidad no, simplemente confirmar esto, ¿no? Porque evidentemente el proyecto de ley de presupuesto tiene un claro contenido antipopular, para decirlo en términos fáciles, digamos. Y eso afecta a todos los sectores más carenciados, ¿no? Exactamente. Bueno, es difícil, ¿no? Como que pasamos de años de reclamar algunas cositas, siempre había algún reclamo, pero como que este año se vino con todo y se nota en la ciudad. Hoy justo estábamos hablando de eso, que es un año distinto. Antes cada marcha veíamos la ciudad embanderada y bueno, justo este año no es el caso. Y por ejemplo, ahora en la previa, hay uno de los stands, está la coordinadora de las ollas populares, que por ejemplo, como en esta articulación que estamos haciendo con diferentes, el movimiento social está haciendo con diferentes actores, se decidió darle un espacio de visibilidad a la coordinadora de ollas en el sentido de atender la emergencia social que el Estado no está atendiendo este gobierno, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que la está pasando mal y es imprescindible fortalecer la solidaridad para tratar de evitar que se agraven las condiciones de vulnerabilidad de mucha gente y que comience todo ese proceso de deterioro de la red social, que después que una vez que se produce es muy difícil volver a revertir eso, lleva generaciones. Mucho tiempo regenerar eso, sí, efectivamente. Maya Mauri, por último, queríamos que nos recalcaras las características de la marcha, de dónde sale, hacia dónde va, cuál va a ser el recorrido. Bien, repasamos entonces, desde hoy, recuerden que está la previa de la marcha por la diversidad, con los stands, intervenciones en Plaza Libertad o Plaza Caganza. Saldremos desde ahí a las 19 horas para tomar Avenida del Libertador y culminar en la Plaza 1 de Mayo frente al Palacio Legislativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maya Mauri, vocera coordinadora de la Marcha de la Diversidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, les esperamos a todos hoy en la marcha. Por favor, estaremos por ahí. Bueno, Diego Sempol, teníamos acá los datos de la vocera de la coordinadora de la Marcha de la Diversidad y además un chivo de entre casa, porque estamos pidiendo voluntarios para llevar los carteles de los desaparecidos. ¿Dónde van a estar? Agraciada, no, se llama del Libertador. Del Libertador. Creo que le cambiaron el nombre hace poco. Lo que pasa es que usted es muy joven, no sabe, por eso. Ese es mi problema. Sí. Volvemos a decirlo, para los compañeros van a entender. Sí. En Agraciada y Nicaragua. Muy bien. También estaría bueno, aparte de eso, de pedir por favor que vayan a colaborar a sostener la foto de nuestros compañeros. Exacto. También estaría bueno pedir que vayan a donar, ¿no? Con la coordinadora de ollas populares, que acerquen todo lo que tengan, va a ser bienvenido. Estamos en una situación donde no estamos en condiciones de despreciar nada, así que cualquier alimento no perecedero, carne, verduras, todo se necesita para que todos podamos tener un plato de comida a la noche. Efectivamente. Bueno, y nos introducían también en el tema de la LUC, ¿no? Y el tema de la educación, que es uno va escuchando de a poquito, ¿no? Y parece ciencia ficción, ¿no? Yo apuntaba por ahí, ¿no? Ciencia versus oscurantismo. Es una cosa así, más o menos, ¿no? Y sí, además, a mí lo que me parece como todavía muy preocupante es cómo se logró
mejorar, por ejemplo, los salarios, cómo se logró mejorar la infraestructura de la educación, no solo la enseñanza media, primera, sino también de la universidad, y cómo eso en realidad son procesos muy frágiles que basta un recorte presupuestal para que rápidamente lo que llevó casi 15, 20 años a acumular se pueda deteriorar con una facilidad enorme. Fíjese que la aprobación al presupuesto de la universidad no hay aumento cero. Esto compromete buena parte de todo el proyecto de descentralización que venía llevando la universidad en todo el país. Esto es muy importante, transformar el interior, facilitar el acceso de la gente a estudiar, evitar la inmigración interna, que es la continua. Solo ¿quiénes pueden venir a la universidad del interior? Aquellos que tienen recursos económicos para pagar un alojamiento acá y que la familia pueda cada tanto mandarles alimentos, o aquellas personas que son un grupito minoritario que consiguen un lugar en algún hogar estudiantil, ¿no? Entonces esto genera un proceso muy selectivo, y una vez que la persona viene acá, estudia acá, se termina arraigando acá y es muy difícil que vuelva a su localidad. La idea de descentralizar la formación universitaria lo que va a permitir es precisamente que haya más acceso y además evitar el desarraigo, generar masa crítica en cada uno de los contextos. La universidad en los últimos 15 años invirtió muchísimo dinero y mucha energía en ese proceso de centralización, pero son procesos todavía verdes que necesitan muchos más recursos para poder de alguna forma consolidarse. El incremento cero presupuestal pone en compromiso o compromete todo ese proceso y compromete todo el otro gran avance que se había hecho, que es lo que tenía que ver con la dedicación total. Ustedes saben que dedicarse a la investigación implica mucho tiempo, o sea, es una actividad muy calificada donde la persona invierte a veces 12 años de formación para tener un título de doctorado, y después tiene que tener dedicación completa para poder tener la actualización, la circulación y la producción de conocimiento acorde con los tiempos en los que estamos viviendo. Eso implica un régimen de dedicación total, que son salarios sobrios, honestamente, no es que son salarios extraordinarios. Los directores de empresas públicas van a ganar muchísimo más ahora que una persona con dedicación total, y que ustedes piensen toda la intervención que tuvo la universidad con el COVID-19, la capacidad de respuesta que tuvimos, la soberanía que tuvimos para dar respuesta al COVID-19, tuvo que ver con los avances que hizo la propia universidad. Entonces, no se entiende cómo, habiendo dado pruebas de eficiencia, habiendo dado pruebas de estar interesados en la problemática social, en la problemática local, habiendo dado pruebas de que el dinero que se dio rindió y generamos una superación importante de la calidad de producción de investigación y de la descentralización, se nos castigue ahora con esta lógica de presupuesto cero, ¿no? Esperamos que la clase de los parlamentarios entren en razón, la verdad, porque me parece que realmente entra en peligro toda esta posibilidad de régimen de dedicación total, que es muy perverso, porque al final la universidad está formando recursos humanos que sale muchísimo dinero formar, para que después los países del primer mundo capturen todos estos recursos humanos y el momento de producción, que es el momento de más retribución, se lo acrediten ellos, y de alguna forma nosotros lo que estamos haciendo es generarles mano de obra calificada para ellos. Sí, bueno, estamos llegando a otra tanda, pero después de la tanda vamos a seguir con Diego Sempol y con una cuestión muy interesante. Tú encabezaste una investigación, ¿sí?, que se llama Escuela de la Memoria, Persecución Ideológica y Moral a Maestros y Maestras durante el Terrorismo de Estado. Sí. Muy interesante, cosa que yo no tenía conocimiento que existiera esta investigación que tú encabezaste. Que además hay un sitio web que se llama Memorias de mi Pueblo. Pero con esto de la persecución a los maestros por su orientación sexual, vamos a tener, después de la pausa, cuando continuemos con Haciendo Memoria, la audición de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por CX30 1130 AM y por la radio cooperativa.uy, y en vivo y en directo por YouTube, en vivo y en directo si nos quieren ver aquí en el canal de Crisol. Estamos con el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Diego Sempol, y estamos hablando de un tema que dejamos colgado en el bloque anterior, muy interesante, ¿no es así, Tavares? Sí, comentábamos ahora fuera de aire en la investigación que vos realizaste sobre la persecución a maestros, a docentes, por temas de orientación sexual durante la dictadura.
Sí. Esa investigación fue parte de un convenio que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de Comuna Canaria, que ahí estuvo a cargo Valeria Rubino, con la Facultad de Ciencias Sociales, que en particular el Archivo Sociedades en Movimiento, Ovejas Negras, que dio un importante trabajo honorario, gente que fue a escanear toda la documentación, y Primaria. Ahí Pablo Cayani nos abrió los archivos, que hubo voluntad política para poder permitir ese proceso de acceso. Y la verdad que nosotros el objetivo nuestro era tratar de rastrear todo el proceso. Están muy poco estudiados los procesos de destitución durante el periodo autoritario. Sabíamos a grandes rasgos, cifras más o menos aproximadas, y teníamos como mucha más idea sobre lo que fue la destitución por razones político-partidarias o sindicales. Nosotros lo que empezamos a encontrar, para sorpresa nuestra, era que los legajos del archivo de Primaria, muchos no habían sido depurados. Y esto nos permitió, ¿qué cosa? Acceder a información de primera mano que nos confirmó algo que ya sabíamos por la historia oral que habíamos hecho en otros momentos, entrevistas, que sabíamos que durante la dictadura se había perseguido a homosexuales, a personas travestis, en forma bastante dura, bastante continua. Acá empezamos a encontrar una cantidad de expedientes de maestros y maestras en los cuales se cruza notoriamente información de diferentes actores estatales. El Batallón de Infantería en Rocha eleva un informe al Consejo de Primaria donde dice que en base a las operaciones de inteligencia se ha determinado que tal maestro y tal maestro son vistos recurrentemente en lugares de sociabilidad homosexual y por lo tanto sería conveniente removerlos del cargo. A partir de que Primaria recibe esto, inicia un proceso de sumario, cita a estos docentes, comienza toda una investigación inquisitorial sobre la sexualidad de estos docentes, donde uno ve expedientes de, insisto, 400 páginas, 500 páginas, donde los docentes tratan de defenderse, se llaman a testigos, se los somete a inspecciones clínicas para determinar efectivamente si hay marcas corporales de sus prácticas homoeróticas, y finalmente se produce la destitución. Entonces, son expedientes terribles, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista historiográfico, muy jugosos, porque nos permiten visualizar cómo pensó el sistema educativo el rol docente durante esta etapa y cómo de alguna forma generó ideas morales que consideró incompatibles con el rol de ser maestro. Históricamente, la literatura sobre el pasado reciente ha trabajado mucho en la persecución por razones político-partidarias. Escasamente prestó atención a esta otra dimensión, que yo lo que propongo es como categoría, esta categoría de autoritarismo moral. O sea, que no solo un autoritarismo por razones político-partidarias, sino también por razones morales que se engarzan de forma compleja con la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional en nuestro país, como pasó también en el contexto argentino, dialogó de cerca con un sistema valorativo de catolicismo ortodoxo que de alguna forma reproduce ideas muy tradicionales del género, de la diversidad sexual, de la heteronormatividad, como se dice más técnicamente. Y esto implicó que para los docentes se consideraban que eran roles claves, había materia sensible con la que se trabajaba, y por lo tanto estas personas, si tenían ciertas prácticas homoeróticas o ciertos comportamientos considerados irregulares, no aplicaban, no eran viables para ser formadores de los sujetos deseados de la nación. Entonces vamos a ver que hay muchos homosexuales que son destituidos, y hay muchas mujeres heterosexuales que son destituidas por vivir en condiciones de irregularidad o por tener comportamientos equívocos. Bajo estas modalidades, estamos hablando de maestras que vivían en concubinato, ¿no? O sea, que tenían pareja estable pero que no estaban casadas, o mujeres que de alguna forma tienen una vida sexual activa, y esto parece generar moralina a una cantidad de actores, y se inician procesos inquisitoriales para ver si recibe visitas o no, y con quiénes son los hombres del pueblo con los cuales tiene interacción, que también generan todo este tipo de sanciones en general. O sea que vamos a ver que el autoritarismo moral, por lo que estamos viendo, está muy ligado a comportamientos eróticos, comportamientos de género, tiene que ver también con el acatamiento de la autoridad, ¿no? Las personas que desobedecían la autoridad, que faltaban a los actos patrios, que se pasaba religiosamente lista para ver quién está y quién no, eran también considerados comportamientos inmorales, comportamientos incompatibles con el rol de ser profesor. Tremendo, ¿no? Porque además eso se suma ahora con las intenciones que hay con el tema de los problemas de educación, ¿no? Sí, se suma enormemente con eso, porque además ustedes piensen que este discurso también de este autoritarismo moral hizo mucho pie en el mundo rural, ¿no? La mayoría de los casos que nosotros encontramos son del interior del país y no de Montevideo.
Y entonces acá empezamos a problematizar una hipótesis que para mí está como muy extendida, pero que bueno, capaz que está bien matizarla. La historiografía en general plantea que el proyecto fundacional de la dictadura fracasó, ¿no? Que entre el año 1976 y 1980 el régimen autoritario intentó ensayar un proceso fundacional, pero que ese proceso naufragó. Yo creo que esta visión es necesaria, esta interpretación, relativizarla un poco. Tal vez naufragó en Montevideo, donde había una cultura vallista, que subsistió una cultura vallista, que de alguna forma impidió el arraigo de esto. Pero el proceso de este autoritarismo, este proceso fundacional, fue mucho más exitoso en el interior. Y su éxito está ligado para el entrecruce entre tres cosas: el anticomunismo, la doctrina de la seguridad nacional y estas visiones de autoritarismo moral que reproducían ideas muy arraigadas sobre qué deben ser los hombres, cuáles son los comportamientos sexuales deseados o cuáles son las identidades de género esperadas para roles como este. Y entonces esta lógica construyó una legitimidad del autoritarismo en el interior que de alguna forma puede estar atrás de la explicación de por qué hoy algunos connotados partidos que han logrado mucha visibilidad tienen tanta capacidad de reclutar fácilmente con alguna serie de palabras. O sea, basta hacer ciertas convocatorias para que esa trama que estaba ahí latente vuelva a cobrar fuerza y de alguna forma mucha gente se siente identificada con un discurso ultraconservador o de ultraderecha, ¿no? Hay que recordar una cuestión que ahora cuando escuchaba a Diego, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de la Guerra Fría, el propio embajador en persona, el propio embajador norteamericano en Uruguay, hizo una campaña pueblo a pueblo, haciendo actos pueblo a pueblo. Es decir, estamos hablando de la década del 50, sembrando anticomunismo, ¿no? Sí. También es viene exacto, viene de lejos, ¿no? Pero además, como nombraste el fin de la Segunda Guerra Mundial, yo me retrotraigo mucho más atrás a 1933, con la asunción de Hitler en Alemania, y cómo se puede explicar que un montón de ideas retrógradas que ya pensaría uno que a esa época de la historia estaban superadas, renacen nuevamente con un montón de chivos expiatorios: los judíos, los homosexuales, los de distintas nacionalidades, etcétera, ¿no, Jean-Paul? Sí. Es interesante, ¿no? Es interesante, y además estamos en un momento donde claramente la derecha está como avanzando significativamente en la escena internacional, donde la palabra democracia cada vez, incluso la liberal, tiene cada vez menos buena prensa, donde cada vez hay más excitación con respecto a la violencia, donde hay cada vez más nacionalismo y donde cada vez se justifica la violencia como mecanismo legítimo para cualquier cosa. Entonces estamos en una escena muy compleja, y en esta escena compleja, donde tenemos un Bolsonaro al lado nada más, es que empezamos a ver actores locales que comienzan a agarrar este viento en la camiseta y de alguna forma empezar a construir un discurso nativo que reflota todas estas lógicas, ¿no? O sea, vemos el discurso de la doctrina de seguridad nacional, cómo pasa el sistema político a través de la figura de Cabildo Abierto, ¿no? O sea, y Domenech, por ejemplo, fue un operador durante el periodo autoritario de la destitución de miles de docentes en secundaria. Él incluso lo ha llegado a reconocer públicamente. O sea, estamos hablando de una persona que en su momento era abogada y que hacía los juicios y los sumarios para destituir a docentes, que hoy fue el candidato a vice con Manini Ríos para disputar el cargo. O sea, es ese nivel de complicidad y de regreso en el que estamos instalados hoy. Se da una coyuntura compleja, ¿no? De retroceso. Bueno, no sé, que nos quedan unos minutos más. No sé si... Sí, no, me quedó haciendo ruido en la cabeza el tema de las modificaciones en los planes de estudio, la enseñanza, esa cosa de que los padres puedan venir a determinar qué es lo que hay que enseñar a los hijos, una cosa que la ciencia contra qué. Sí, es muy preocupante. El proyecto es un proyecto de Goni que todavía va a iniciar su proceso. Ya se presentó en el periodo anterior, ahora se volvió a presentar y va a iniciar su discusión parlamentaria. Esta lógica es una lógica que nos devuelve prácticamente el siglo XIX. Al biologicismo. Al biologicismo y a la idea de que la educación sexual es un asunto privado en el que el Estado no debe tener ninguna injerencia.
Esto es muy problemático porque en realidad lo que se está tratando de reconocer a partir de un proyecto de este tipo es de que las personas no tienen derechos, o sea que los niños, niñas y los adolescentes no son sujetos de derechos, sino que son objeto de derecho, son un objeto y por lo tanto me pertenecen, yo padre decido cómo pintarlos, a qué someterlos y nadie puede supuestamente mediar en eso. Esto es totalmente absurdo. El Código de la Infancia y de la Adolescencia del 2004 reconoce los derechos y a los niños y a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho. Las personas tienen derecho a acceder a información seria, rigurosa sobre sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y esto no es negociable. O sea, no es, independientemente de lo que piense el papá, la mamá o la familia, desde el punto de vista religioso, no es negociable que esta persona no pueda acceder a esos derechos. Y en el caso nuestro tenemos una larga tradición de un sistema educativo que ha sido laico y muy garantista. Tenemos mucha formación en docentes que han tenido como trayectorias de expertise desde el 2007 hasta la fecha para pensar todas estas cuestiones. Resulta como muy problemático pensar que un padre interesado pueda decidir en condiciones de igualdad que un técnico sobre los contenidos de un programa de educación sexual, cuando en realidad los contenidos tienen que estar pensados de forma adecuada para los niveles, para las edades, para las preguntas y para las diferentes agendas temáticas. Es todo un saber muy experto el definir qué contenidos, cuándo y cómo. Y esto no es transferible a un papá o una mamá voluntarioso. Exactamente. Sí, bueno, desgraciadamente estamos llegando al final del programa, ¿eh? Lamentablemente, porque tenemos para 2 programas más si entramos a profundizar. Pero tenemos algunas saludos de la semana pasada. La semana pasada estuvieron acá presentes compañeras denunciantes de abusos sexuales en medio de las torturas, en medio del terrorismo de Estado. En el cual tuvimos un programa conversando con ellas y recibimos saludos. Sí, recibimos saludos al finalizar el programa, un mensaje de María Julia Listur de Voces de Canelones, donde, reciban mis respetos, mi admiración por sobrevivir y ser testigos vivas con muchísimo valor para adentrarse en heridas tan profundas y compartirlas al mundo, aunque sus reclamos se estrellen ante oídos sordos. Abrazo a todas las que siguen hablando, a las que ya no están y a las que prefieren callar. Después otro mensaje de Teresita, muy removedor, muchos recuerdos, pero muy bueno el programa de hoy. Un abrazo muy apretado a todos ustedes por tener este programa y un abrazo bien apretado a las 3 compañeras que participaron, los quiero mucho. Paula Alves, que dice que muy buena la audición, mi solidaridad con las valientes compañeras, a pesar de todo la vida es bella, salud por la vida, gracias. Y un saludo de agradecimiento a Antonio Cabrera de Tacuarembó, que se comunicó con nosotros por la entrevista. Exactamente, permítame, dale. Disculpe que lo interrumpa. No, una cuestión que nos está quedando en el tintero, y es que en la noche de hoy, en el programa de Legítima Defensa, ¿sí?, que va por YouTube a partir de las 20 horas, van a haber compañeras nuestras justamente vinculadas a la denuncia, van a participar 2 compañeras nuestras. Muy bien, tenerlo presente. Hoy en Legítima Defensa, ¿qué hora es? A las 20 horas se transmite en vivo por YouTube. Exactamente. Bueno, no sé si nos queda algo más, creo que alguna efemérides, ¿no? La de Letelier, por ejemplo. Sí, Letelier, que fue ministro en el año 1973, le pusieron una bomba a un ex ministro de Allende, que estaba en Washington. Y allí mismo lo asesinaron. Le pusieron una bomba y años después se desclasifican documentos de la CIA y fue un funcionario de la CIA que trabajaba para la DINA, o sea, por los servicios de inteligencia de Pinochet, que trabajó y la CIA le suministró las bombas. Bueno, toda esa cuestión que uno conoce que lo hicieron, lo hacen y lo siguen haciendo. Y hoy 21 se conmemora esa fecha, 21 de septiembre. Bueno, perdón, hoy no, el 21 de septiembre, hoy es 25, rectifico. Bueno, le tenemos que dar las gracias a Diego Sempol, que lo vamos a tener en otras oportunidades seguramente por acá, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, hoy en el Día de la Marcha de la Diversidad. Que vayan a la marcha, pasen por la feria antes, ya está la feria de las 10 de la mañana en la Plaza Cagancha. Aunque llueva se hace, colaboren con las ollas populares, seamos solidarios, es un momento muy difícil para todos. Exactamente, hay que unificar todas las fuerzas del progreso
frente a esto que se nos vino, que es oscuro y siniestro. Entonces nos despedimos, ¿no? Un abrazo para todos. Despedimos para la próxima y Gracias. para el viernes que viene con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, de expresas y expresos políticos del Uruguay, y como siempre decimos, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Pero no se vayan porque ya viene el Popular en radio.